Bueno, buenas tardes. Como le dije antes, somos del Ministerio Cerca del Cielo. Estamos regresando a las raíces de nuestra fe y predicamos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde una perspectiva hebrea. ¿Por qué digo de una perspectiva hebrea? Porque la Biblia fue escrita justamente toda la Tanaj y la Torá por gente judía, por gente hebrea. ¿Y qué significa hebreo? Hebreo es simplemente un cruzado, alguien que cruzó de muerte a vida, así como fue Abraham en aquellos tiempos. Abraham era un gentil, era de las naciones. Sin embargo, cuando tuvo el llamado de Dios, él pasó a ser un hebreo. Y hoy en día cada uno de nosotros, por el llamado que tenemos por medio de Jesucristo, por medio de Yeshua, pasamos a ser también un hebreo y pasamos a ser de la ciudadanía de Israel, según Efesios 2. Y bueno, también dice la Escritura que cuando el rey no está acá en la tierra, cada uno hace lo que quiere, o cada uno hace lo que le conviene. Bueno, yo les voy a decir que pronto el rey volverá, pronto el rey vuelve, y pronto el rey va a gobernar en el milenio, justamente acá en la tierra. En la porción anterior hablábamos justamente de la obediencia, de los mandamientos y la desobediencia. Y para recordarle vamos a ir directamente a la escritura de la porción anterior para después continuar con la porción de ahora. En el capítulo 11 de Deuteronomio 11:26 dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedeces los mandamientos que yo el Señor te doy para ponerlos por obras, y maldición si desobedeces los mandamientos que yo te doy y te ordeno hoy. Vemos que la decisión de que nos vaya bien o de que nos vaya mal no es solamente de Dios, sino que es parte de nosotros. Nosotros somos las personas que tenemos el libre albedrío, la libertad de escoger entre el bien y el mal. Que pasa que muchas veces nosotros elegimos seguir nuestros propios pensamientos, todo lo que hemos aprendido durante todos estos años, y no queremos obedecer la voz de Dios, no queremos obedecer su palabra. Ahora, hoy en día, nosotros acá en Uruguay y en todos los estados del mundo, tenemos gobiernos, tenemos leyes, y cuando esto todo comenzó, las leyes eran basadas en la Biblia. Incluso había una orden de parte de Dios que cuando entrara el rey a gobernar, se le diera una copia de la Biblia, que en aquel tiempo era solamente la Tanaj, todo el Antiguo Testamento, para que se dirigiera al pueblo y exhortara al pueblo según lo que decía su palabra, no según los pensamientos y sentimientos de hombre que nosotros tenemos. Lamentablemente, con los tiempos, hasta el día de hoy, 2000 años después, o mucho más muchas veces, el rey, el Dios de Israel, que era nuestro rey, el pueblo ya no lo quería como rey, sino que quería un rey como todos los pueblos, un rey común. Y en ese tiempo se llamó justamente al rey Saúl, quien gobernó de parte de Dios. Pero vemos que el pueblo no quería ser un pueblo apartado, como era un pueblo de Israel, un pueblo santo, Kadosh, apartado, que Yahweh, el Dios de Israel, lo eligió como su esposa y él como esposo. Y allí en el monte Sinaí le dio las tablas con el contrato matrimonial de los 10 mandamientos. En el momento que Yahweh, que el Dios de Israel, empieza a hablar allí en el monte Sinaí, empieza a salir una nube densa y fuego por todos lados alrededor del monte, y fuego, y se movía la tierra, terremotos, y Yahweh empieza a hablar en todas las direcciones, y vemos que el pueblo de Israel apenas comienza a escuchar los primeros mandamientos, empieza a temblar de miedo y no quiere avanzar, no quiere seguir escuchando los mandamientos de Dios. Entonces le dice a Moisés:
sube tú y nosotros escucharemos todo lo que Dios te diga y lo haremos. Eso fue el contrato matrimonial cuando Moisés bajó con las tablas, con los 10 mandamientos, y nosotros como esposa, como pueblo de Israel, dijimos, haremos todo lo que Dios nos diga. Lamentablemente dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es de dura cerviz. Promete mucho de boca, pero no lo hace. Promete mucho teóricamente, pero no lo pone por obra. Y eso es lo que trae maldiciones a la vida del creyente. ¿Por qué hoy, lamentablemente, hay poco creyente en Dios? Poca gente que cree en la palabra de Dios. Porque muchas congregaciones, muchas iglesias han matado la fe de las personas. Han hecho a un Dios mentiroso, lamentablemente, por lo que han predicado. Porque han predicado cosas que no están en la Biblia. Cuando el mandamiento dice que no debemos quitar ni agregar a su palabra. Así que tenemos que tener temor de Dios, y ese temor de Dios es respeto, así como tenemos respeto hacia nuestra madre, hacia nuestro padre. Y el mandamiento así lo dice: honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien en la tierra y sean de largos días. Así que las bendiciones, hermano mío, están en tus manos. Si obedeces los mandamientos, te va a ir bien. Si desobedeces los mandamientos, no te quejes. Hoy, aquí en Uruguay, tenemos un presidente que es un hombre, pero pronto tendremos el político más grande de toda la historia que va a venir a gobernar acá a Uruguay. Y ese se llama Jesucristo, se llama Jesús o Yeshua, y va a venir a gobernar por 1000 años. ¿Y cuál va a ser la ley, la intrusión, la constitución que él va a establecer acá en la tierra? Va a ser su palabra, lo que está escrito en la Biblia, tanto en la Biblia evangélica, católica, o cualquier Biblia que usted tenga en sus manos que hable del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y les tengo una noticia más: esas leyes se van a cumplir a rajatabla, porque Jesús ya vino una vez, vino como siervo sufriente, vino a morir por cada uno de nosotros para que tengamos la oportunidad de regresar a los pactos, a las promesas, y a regresar a la ciudadanía de Israel, a ser parte de Israel. Pero esta segunda vez ya no va a venir como ese siervo sufriente, ese siervo bonito que había venido, sino que va a venir como rey y como juez a juzgar a las naciones. Bueno, seguimos con un poco más de alabanza y seguimos con la porción. Bueno, un poco de energía ahora para... Bueno, los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerzas, pero en Él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación.
esperan en el Señor. Como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y multiplican las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerzas, pero en él hay fortaleza. No desmayes tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Dios da fuerza como la del búfalo, Dios da energía, Dios da alegría al que está caído. Aleluya. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerzas, pero en él hay fortaleza. No desmayes tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Sí. Bueno, espero que estén disfrutando de estas alabanzas, espero que estén disfrutando de la palabra directamente de Dios. Una pregunta que debemos hacernos, ¿no? ¿Qué día es hoy? Para nosotros que vivimos hoy en Latinoamérica, que crecimos en este mundo, para nosotros hoy es sábado, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el sábado con el Señor? Bueno, en el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. Y cada día Él iba creando algo nuevo, algo diferente, hasta que llegó al sexto día y terminó la creación. Y el séptimo día, ¿qué hizo? Lo bendijo, lo santificó y lo apartó. Y descansó en ese día. Y lo dejó como un día para tener una cita con Él. Recordemos que en la Biblia, por si no conocen, los días no tenían nombres, simplemente era el primer día, segundo día, tercer día, así sucesivamente hasta el día séptimo. Y ese día séptimo tan glorioso Él le puso Shabbat, que significa descanso, y también significa que es un día que tenemos una cita, donde el Dios de Israel, donde nuestro Creador nos llama para estar en su fiesta, para estar con su palabra, para estar en comunión con Él. Él dijo que tenemos 6 días para hacer todo lo que queramos, pero el séptimo día es para Yahweh, es para Dios, es para el Dios de Israel, para que nosotros les brindamos tributo, gloria y honra. Y es un día que también dice en Hechos 15, que estaba citando un pastor en estos días, y lo estaba citando bastante mal, bastante fuera de contexto. Yo por lo general cuando predico aquí en las plazas no nombro las congregaciones, no nombro las iglesias, simplemente tomo algunos ejemplos y los llevo a la luz de la Escritura, porque la idea de nosotros no es contender, sino es enseñar lo que está en la palabra de Dios. La idea de nosotros no es lucro, es cumplir el mandamiento del Señor, justamente lo que está allí también en Hechos 15. Dice que mucha gente se estaba arrimando a la fe en el Mesías, en la fe en Jesús, cuando Él vino y empezó a predicar aquí en la tierra. Los primeros discípulos de Jesús, Yeshua, nombrado en hebreo, eran judíos, pero eran judíos que creían en Jesús,
creían en toda la Torá, creían en el rey, en el Dios de Israel, pero también tenían mandamientos agregados de hombre y que querían que los nuevitos cumplieran de un día para el otro. Es como que usted se me arrime hoy acá y me diga, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir a Yeshua. Y yo le diga, bueno, tenés que cumplir estos 10 mandamientos, después tenés que cumplir esto. Usted me dice, ay, qué difícil es seguir a Dios. Todas estas cosas, todas estas leyes tiene Dios para que lo sigamos. Bueno, la verdad que el mandamiento es fácil y es ligera su carga, dice. Entonces, como hubo una contención, una discusión entre los apóstoles por los mandamientos que se le estaba dando a los novitos, Dios le da un mandamiento a sus discípulos. ¿Qué tenían que hacer con los primeros creyentes que se arrimaban al Evangelio por primera vez? Porque muchos de ellos pertenecían, como hoy en día, a muchas congregaciones, tanto judías como de los fariseos o de otras que existían en ese tiempo. La verdad que no eran solo judíos romanos, sino que había un montón de congregaciones. Entonces Dios le dijo, dale solo estos 4 mandamientos a los que quieren venir a seguir a Yeshua, a Jesús. Que se mantengan lejos de ahogado, o sea, que no coman de ahogado o de estrangulado, que no beban sangre, que no hagan fornicación y que se alejen de adorar ídolos hechos por manos de hombres. Solamente estos 4 mandamientos le pidió al nuevo creyente para empezar a seguir a Jesús. Hasta aquí lo que decía este amigo pastor, este hermano, porque creo que cree en Dios, simplemente a algunos les llega la luz a un tiempo, a otros les llega tal vez más tarde, y otros literalmente no quieren saber nada. Han estudiado muchísimos años las Escrituras y creen que lo que han aprendido ya está todo bien. Pues nosotros tenemos que ser humildes, sencillos y seguir aprendiendo día tras día. Y la vida en cada uno de nosotros nos enseña día tras día. Que la vida no es solo teoría, sino que llevándolo a la práctica muchas veces cambia. ¿Y por qué Dios le dio solamente estos 4 mandamientos? Porque hay algo después que nosotros lo sacamos y no lo leemos. Porque dice, en cada ciudad, en cada Shabbat, habrá quien predica a Moisés en las ciudades. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, predicando a Moisés en las ciudades. ¿Y qué quiero decir con esto? Usted al acercarse a Dios ya tiene los primeros 4 mandamientos, que ya vio que no son difíciles, y luego sábado tras sábado o Shabbat tras Shabbat, poquito a poco, porción tras porción, usted irá aprendiendo un paso a paso y el Espíritu de Dios, la Rúa, le irá dando entendimiento y le llevará a la verdad de todas las cosas. Nosotros no estamos llamados a obligar a la gente a acercarse al Mesías, a Yeshua. Nosotros estamos llamados a proclamar su Evangelio, a proclamar las buenas nuevas, a proclamar sus enseñanzas y a transmitirlas. Como dije anteriormente, la decisión la tiene usted. Usted decide si obedece la voz de Dios, la palabra de Dios que está escrita en sus Biblias, o si obedece según sus pensamientos o tradiciones que heredamos de nuestros padres. Y no solamente de nuestros padres terrenales, de nuestra mamá, de nuestros abuelos, sino de nuestros ancestros, desde allá de tiempos antiguos. La Escritura dice, mentira heredamos de nuestros padres. Pero no por maldad, sino por desconocimiento. Por eso la Escritura también dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece, mi pueblo muere. Porque se han apartado de la ley de Dios, que es la Torá o intrusión o manual de vida, también podemos llamarlo, o para los que lo conocen de otra manera, son los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Se han apartado de las principales leyes que Dios ha dado, ya están diciendo que ya no son válidas, que están abolidas, porque Pablo dijo esto y porque Pablo dijo aquello. Pero lo han sacado a Pablo de contexto. Pablo era un erudito, un estudioso de Gamaliel, que conocía la Tanaj de memoria.
Para ser un discípulo de Gamaliel era prácticamente casi imposible, y él sabía las escrituras de memoria y él nunca iba a ir contra la ley de Dios. Y este predicador decía entonces, ¿por qué Pablo fue encarcelado? Él decía que Pablo fue encarcelado por predicar contra la ley de Dios. No es así. La escritura dice que fue encarcelado falsamente por predicar contra la ley de Dios. ¿Qué dice la palabra? Fue injuriado. Él lo que fue, se fue contra la tradición de los ancianos, las leyes de hombres que habían agregado y quitado a la palabra de Dios. Recuerden que Dios siempre tuvo un pueblo y su pueblo es Israel, y Él va a volver por Israel. Ahora que usted está ahí presente y por ahí pertenece a alguna congregación, ¿y la iglesia qué? Bueno, usted debe entender esta revelación. Usted forma parte de la iglesia, usted también es Israel. De cualquier congregación que sea, si usted ha aceptado al Mesías, a Jesús o a Yeshua como su Salvador, usted es un israelita más, y a usted le pertenecen los pactos, las promesas que se han dado a Abraham, Isaac y Jacob. Y esta última promesa de vida eterna, de volver a los pactos y de llegar a las bodas del Cordero junto al Mesías. Nosotros hoy nos estamos preparando lo mejor posible para conocer a Dios. Si Dios va a ser como nuestro esposo o como nuestro padre y nosotros como su esposa, primero debemos conocerlo. Si no, la pregunta es, ¿para qué querés ir a vivir con un Dios que tiene leyes y requerimientos que tú no quieres obedecer? ¿Para qué quieres ir a vivir con un Dios que no conoces o lo has hecho según a tu imagen y según tu cabeza? Debemos predicar al Dios verdadero, al Dios que habla la Biblia, al Dios que nos presenta aquí. Y ahora en la segunda etapa de la porción le voy a predicar algunas cosas que tal vez usted no conozca al Dios de Israel. Usted simplemente le han predicado un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que te ama. Y es verdad, Dios es así. Pero también recordemos que Dios es un Padre. Y el Padre que ama, disciplina a su Hijo. Si usted ha aceptado ser hijo de Dios y anda por malos caminos y anda desobedeciendo sus mandamientos, la corrección de Dios va a venir hacia ti. Y va a venir hacia ti porque Él te ama. No porque sea malo y quiera que te pasen cosas malas. Lo que pasa es que nosotros, como buen israelita que somos, siempre estamos de dura servicio y queremos hacer lo que nosotros queremos. Cuando las cosas nos van mal, recién ahí nosotros recurrimos a las rodillas, a orar a Dios o a prometerles cosas que vamos a cumplir. Pero cuando salimos de ese pozo cenagoso, cuando salimos de esa situación, cuando salimos del hambre o cuando conseguimos el trabajo que deseamos o cuando Dios nos saca esa enfermedad que tenemos, al poco tiempo nos olvidamos de Él y volvemos a la vida normal. Basta ya de confesar el nombre de Dios en vano, prometerle cosas en vano que después nos vamos a cumplir. Mejor cerremos nuestra boca y mantengámonos en silencio. Si va a prometer algo que no va a cumplir, mejor cállese. Cállese porque las maldiciones van a venir sobre usted y ni Dios la va a poder frenar. Porque Él no frena su palabra. Su palabra está escrita y se va a cumplir mientras esté el cielo y la tierra aquí. Y estoy seguro de que estamos en la misma tierra y en el mismo cielo donde Jesús caminó hace 2000 años atrás e hizo las obras y prodigios que hizo en aquel tiempo para que el pueblo creyera que Él era el Mesías. Y así aconteció también con el primer mediador, que fue Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto por mano de Dios, por mano fuerte, con las plagas que le dio a Egipto, pero Él hizo diferencia entre Egipto y su pueblo Israel. ¿Cómo explicarle hoy en día? Egipto se relaciona con lo que hoy es el mundo, con lo que hoy es las naciones. Eso es Egipto. Israel
se relaciona justamente con aquellos que creen en Jesús, pero que creen de verdad y que demuestran su amor. A veces veo publicaciones en Facebook que no están malas y no están malintencionadas. La pregunta la toman como pregunta difícil: ¿aman a Dios? Todo el mundo pone abajo amén, amén, amén. Yo soy uno de los que me gusta comentar lo que dice la palabra. Y la palabra dice: ¿me amáis? Demostralo. ¿Y cómo demostramos que amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Así que si usted dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, usted es un mentiroso y la verdad no está en usted. Eso dice la palabra. Amén. ¿Seguimos? Vamos a seguir con algunas alabanzas más de nuestro hermano Ángel Daniel, que ha grabado preciosos temas inspirados por Yahweh mismo y trabajando para el Eterno. Hoy está aquí con nosotros gratuitamente también, así como lo estoy yo, solamente para honra y gloria y por amor al Eterno, poder devolverle un poco de lo que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvación. Aleluya. Dios de mi corazón, en ti encontré mi
Aleluya. Aleluya. Hay libertad en Dios. Aleluya. Aleluya. Derrama tu espíritu, Señor, sobre cada persona que está aquí en la plaza. Derrama tu rúa, Señor, que cada alabanza entre en la mente y en su corazón. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvación. Aleluya. Aleluya. Vamos. Aleluya. Una vez más. Glorifica a tu pueblo, Israel. Aleluya. Glorifica al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes con estas alabanzas, con esta palabra directamente del eterno Dios de Israel. Vamos a ir directamente a la palabra nuevamente, que es lo que verdaderamente importa. Dice, cuando el Señor tu Dios los haya hecho entrar en la tierra que van a poseer, ustedes bendecirán al monte Jezreel y maldecirán al monte Ebal. Esos montes están al otro lado del Jordán, hacia el oeste, en el territorio de los cananeos que viven en Arabá, en la vecindad de Gilgal, junto a las encimas del Monte. Ustedes están a punto de cruzar el río Jordán y a entrar a tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Y cuando la hayan tomado y ya estén viviendo allí, cuiden de obedecer todos los mandamientos y los preceptos que hoy les mando. En aquellos tiempos, Moisés, luego que por parte de Dios sacó al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, con mano poderosa allí lo sacó, porque primero se lo pidió de buena manera a Faraón, y Faraón no quería ir a dejar ir a su pueblo. ¿Vieron la palabra que utilizábamos recién en la alabanza? La palabra aleluya. Bueno, la palabra más bien pronunciado es aleluya, con Y. ¿Y qué significa aleluya? Aleluya tiene un tremendo significado. Alelú significa alabado sea, y ya son las primeras letras del nombre de Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Creo que no hay congregación aquí en el mundo que discrepe que el tetragramatón de Yahweh es Yod-Heh-Vah-Heh. Gracias al Eterno hoy podemos estar regresando a las raíces de nuestra fe. Gracias al Eterno, nuestros antepasados, después de estar cautivos en Egipto, pasaron por el desierto
iban directo a la tierra prometida. Dios le había prometido que ellos iban a entrar en la tierra donde fluía la leche y la miel. Pero ustedes me dirán, ¿por qué entonces tuvieron 40 años en el desierto? Tuvieron 40 años en el desierto porque desobedecieron la voz de Dios. Dios le dijo, esta tierra que fluye leche y miel, yo se las he prometido a tus antepasados, primeramente a Abraham, después a Isaac, después a Jacob. Y luego en el momento que los mandé ir a tomar posesión de la tierra, y les dije una promesa, y les di una promesa que yo iba delante de ustedes, peleando por ustedes, ustedes no creyeron. Ustedes mandaron espías, le pidieron a Moisés y mandaron espías a ver si la tierra verdaderamente fluía leche y miel. Y mientras iban en el camino, iban encontrando gente muerta por el camino hacia la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel tuvo miedo y dice, esta tierra se traga a sus habitantes. Parece que no habían confiado en la promesa del Señor, cuando Él le dijo, el ángel del Señor va delante de vosotros peleando la batalla por ustedes. Y el ángel del Señor que nombra las Escrituras es Yeshua, es Jesús manifestado en el Antiguo Testamento, en la Tanaj. También lo pueden encontrar como el ángel de Yahweh, como el ángel de Jehová, lo pueden encontrar como la palabra o como el verbo. Ese es siempre Yeshua, es siempre Jesús que está caminando hacia nosotros. Él era la nube que guiaba al pueblo de día y la columna de fuego que guiaba al pueblo de noche. Y como el pueblo fue y esos 10 espías vieron que verdaderamente fluía leche y miel. Incluso tomaron algunas provisiones para traer a mostrar al pueblo. Tomaron un racimo de uva que lo tuvieron que tomar entre 2 personas con unas varas. Pequeño racimo, ¿verdad? Tremendo racimo. Y esos 10 espías volvieron y trajeron un informe negativo. Dijeron que allí había gigantes, que ellos parecían como langostas al lado de esos gigantes y que no iban a poder tomar la tierra prometida. ¿Qué estaban haciendo? El pueblo de Israel estaba pronto para tomar la tierra y esta gente viene con las palabras negativas de que el pueblo no era como Dios le había dicho. Sin embargo, Caleb y Josué, los otros 2 espías, trajeron un informe positivo. Verdaderamente la tierra fluye leche y miel. Y verdaderamente los que están allí los derrotaremos y tomaremos esa tierra. Y Yahweh, el Dios de Israel, se enojó muchísimo con su pueblo y dijo, por cuanto no han creído en la palabra que yo les di, deambularán 40 años aquí en el desierto. Ninguno de ustedes va a entrar en la tierra prometida. Incluso esas personas que fueron a ver la tierra a la edad más o menos aproximadamente de unos 40 años, vagaron en el desierto y hasta que no murieron toda esa generación, Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Incluso esa gente decía que sus hijos eran como una presa fácil, como una presa fácil para los gigantes que estaban allí en la tierra prometida. Después que murió toda esa generación, ahí Dios le dice, ahora sí van a tomar la posesión de la tierra. Pero cuando tomen posesión de la tierra, no se olviden de hacer lo que yo les digo. No se olviden de guardar mis mandamientos, de seguirme solamente a mí, porque yo soy fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Usted me podrá decir, yo no aborrezco a Dios, yo no odio a Dios. Bueno, o estamos de un lado o estamos del otro. O estamos con Dios o estamos con el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo justamente es Hasatán, es Satanás. Y algo muy importante que quiero decirles. En nuestra boca está el poder de la bendición y la maldición. Debemos tener
mucho cuidado, hermanos, con lo que hablamos con nuestra boca, porque posiblemente eso se cumple. Si con nuestra boca profetizamos mal hacia nosotros, hablamos mal de Dios, vendrán las consecuencias. Pero si alabamos a Dios y honramos al Dios de Israel y no tomamos su Dios en vano, no irá bien. Yo sé que las situaciones son difíciles y la porción de esta semana justamente habla de las situaciones de cada día. El ministerio Cerca del Cielo somos personas comunes como cada uno de ustedes. Somos campos. Tenemos un trabajo normal como cada uno de ustedes, aquellos que tienen la dicha de tener un trabajo y aquellos que no tienen la dicha de tener un trabajo, estaremos orando para que Dios provea algo para ellos, trabajo, salud, bienestar. Pero cuando Dios le dé esas cosas, usted no se olvide del Dios de Israel. Porque si hoy nuestro estado es difícil, estando lejos de Dios, luego le hacemos promesas a Dios, Dios cumple sus promesas, luego dejamos el arado y nos volvemos atrás, peores son las cosas que vendrán. Yo les digo, hermanos, que hoy en día podemos estar un poco más alegres porque está pasando esta pandemia, esto que ha acontecido hoy en día. Pero esto es solo una muestra, es solamente una muestra de que usted y yo, sin Dios no somos nada. Ni el dinero, ni el pobre, ni el rico pudieron hacer nada con el tema de la pandemia. Muchos se han ido, muchos ya no están acá y pensaron que por ahí las riquezas lo iban a salvar y no lo salvaron. Lamentablemente ya están descansando en el polvo, porque dice que del polvo venimos y al polvo regresamos. Pero aquellos que murieron creyendo en Jesús, en Yeshua, tienen la promesa de resucitar la primera resurrección. Ayer o anteayer escuchaba un testimonio de una persona que se hizo famosa en muy poco tiempo. No lo voy a nombrar tampoco, tal vez un Shabbat conversemos y lo tengamos por aquí cantando alguna alabanza. Pero él dijo así, le voy a poner un sobrenombre para que nadie lo identifique. Yo soy Fosforito y canto, y canto donde quiero y voy donde quiero porque Dios está conmigo y el coronavirus a mí no me toca. ¿Y saben qué dijo este hermano hace 2 o 3 días? Dice, yo decía que el coronavirus o el COVID a mí no me tocaba. Y me tocó feo eso. Casi me fui hacia el otro lado. Y directamente las palabras que él dijo fueron así. Hice una promesa a Dios. Voy a dejar de cantar canciones mundanas, canciones del mundo, y me voy a cortar el cabello. Y así lo vi en un video ayer o anteayer. Esperemos que él cumpla la promesa, porque lo conozco desde hace tiempo. Y cuando lo conocí, él estaba enamorado y abrazado del Evangelio. Y a veces la vida nos juega una mala pasada. Seguimos según nuestros propios pensamientos.